Hola a todos y bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar sobre los celos y además les voy a contar mi historia con ellos. Según Wikipedia, los celos son una respuesta a una ruptura del equilibrio emocional que surge cuando una persona percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida hacia algo que considera propio. ¿Pero qué tipos de celos existen? Están los celos de pareja, que son los más comunes y son aquellos sentimientos negativos que experimentamos por el miedo de perder a nuestro novio, nuestra novia, esposo o esposa. Si bien siempre son sentimientos negativos, no tienen por qué ser tóxicos. Es decir, es normal sentir miedo a perder a alguien y más cuando nos hacemos la cabeza con eso. Pero mientras que no proyectemos estos celos sobre nuestra pareja y sepamos controlarnos, no tienen por qué terminar en una relación tóxica o ser destructivos. Están los celos patológicos, que son propios de las personas que, en cualquier contexto de relación sentimental, sienten estos sentimientos negativos de miedo a perder a su ser querido. No importa si hay motivos de sospechas o no, los celos patológicos hacen que la relación sea, desde el principio, algo tóxico. Están los celos reactivos, que a diferencia de los patológicos, que estaban presentes siempre y sin un motivo específico, son aquellos que se desarrollan porque sí hay un motivo fundamentado para tener miedo a que la pareja termine con otra persona. Un claro ejemplo de celos reactivos son los que surgen tras conocer una infidelidad. En la lista de tipos de celos tenemos también los celos ocasionales, los celos ocultos, los celos exagerados, los celos posesivos, los celos infantiles que por lo general se desarrollan entre hermanos a una edad temprana. También están los celos proyectivos, los retroactivos y la lista sigue y sigue. Lo que debemos entender es que los celos en mayor o menor medida forman parte de nuestra vida. Las personas que sufren de celopatía habitualmente tienen pensamientos distorsionados e intrusivos sobre la posibilidad de infidelidad por parte de su pareja. También suelen realizar comparaciones personales con respecto a otras personas y tienen una percepción exagerada de las amenazas que acechan a su relación. Y en algunos casos, el fantasma de las relaciones pasadas de su pareja los perturba. Encontramos en estas personas conductas de control y supervisión del comportamiento del otro. Necesitan mantener el contacto de forma constante, por lo que no dejan de escribir mensajes o hacerles llamadas para saber dónde y con quién están en cada momento. Los celos en muchos casos son causados por inseguridad y baja autoestima, lo que los lleva a pensar que no son lo suficientemente dignos para el otro y por eso todo el tiempo sufren el miedo a perderlo. Las consecuencias de los celos para quien cela son trastornos como ansiedad, depresión, irritabilidad y dificultad para controlar la ira con la pareja y con el entorno. Sensación de pérdida de control sobre la relación, sentimientos de culpabilidad y una pérdida gradual de la autoestima. Para la otra persona suelen ser sentimientos de frustración, confusión, distancia emocional con la pareja, miedo a las reacciones de la misma, por lo cual en muchos casos deben empezar a esconder lo que hacen o a mentir al respecto, no porque estén haciendo algo mal, sino para evitar una discusión más. ¿Cuál es el tratamiento para los celos? Lo primero y principal es visitar un terapeuta. Es necesario el acompañamiento de un profesional y su guía en cada paso. Hay que trabajar el cambio de pensamientos negativos, aprender conductas para neutralizar y eliminar esas sensaciones y sentimientos, aumentar la confianza en la pareja y en uno mismo. Hay diferentes tipos de terapia, así que no dudes en probar y buscar ayuda. Como les dije al principio, hoy les voy a contar mi historia con los celos. Empecemos desde el principio. Como les comenté en otra ocasión, yo soy de Neuquén y en mi adolescencia me mudé a Buenos Aires. En Neuquén había dejado a mi novio, mi primer amor. Algún día les contaré sobre él. Ya hacía un año que vivía en Buenos Aires. Era viernes, estaba comenzando el mes de marzo y rondaban las 9 de la noche. A esa hora tenía que conectarme a Messenger para poder hablar con el que teóricamente era mi novio. Obvio, a la distancia. En casa se corta el internet y yo entré en pánico. Le dije a mi padre que necesitaba con urgencia conectarme.
pero como a nuestro módem se le había ocurrido morir repentinamente, no sabía qué hacer. Mi papá me dijo que él me podía acompañar a un ciber que quedaba a 3 cuadras de casa. Y yo, obvio, le dije que sí, y nos fuimos para allá. Al llegar, era un local enorme, con alrededor de 30 o 40 computadoras. Todas estaban ocupadas. Al parecer, era normal que a esa hora se llenara de chicos que se conectaban para jugar en línea. Como imaginarán, entré nuevamente en pánico. Cuando me acerco al chico del ciber y le pregunto si tenía una compu libre y me dice que no, casi me muero. Podía ver que todas estaban ocupadas, pero aún así guardaba las esperanzas. Empecé a caminar en círculos y a pensar qué hacer, pero no se me ocurría nada. Mi papá se reía porque parecía una loca histérica, pero en verdad así me sentía. Me dijo que me calme, que esperemos un ratito, pero yo le explicaba que mi novio estaba esperando a que me conecte para que hablemos y que me desesperaba no poder avisarle lo que estaba pasando. En eso, el chico del ciber me pide que me acerque. Cuando lo hago, me dice que era difícil que se desocupara una compu porque la mayoría se quedaban jugando hasta tarde, pero que si era muy urgente para mí conectarme, que él me prestaba su compu. Era obvio que había escuchado mi conversación con mi papá, lo cual no me cayó muy bien, pero más allá de ser un chusma, al menos me estaba dando una solución. Lo pensé por un microsegundo y dije que sí. La idea era conectarme y decirle a mi novio lo que estaba pasando y que hablaríamos otro día. Cuando el chico del ciber voltea la pantalla hacia mí y me acerca un teclado, justo en el fondo se levanta de una compu una chica. Pagó y se fue. Era mi oportunidad. Lo miré al chico y sin tener siquiera que hablarle me dijo: «Dale, anda a la máquina, ya te la habilité», y me guiñó el ojo. Corrí a la compu, me conecté y hablé con mi novio. Le expliqué lo que pasó y quedamos en chatear otro día. Feliz y contenta me levanté, fui hasta el mostrador donde estaba el chico del ciber, le agradecí por todo, le pagué y me fui a casa junto a mi papá. En el camino de vuelta, mi padre empezó a reír. Yo lo miré con cara de «¿Y a este qué le pasa?», y me dice entre risas: «¿Cómo te pusiste, Ni que fuera el fin del mundo. Tenés que aprender a ser más paciente, hija». Yo le sonreí y no pude responder. Tenía razón. Luego de eso, me dice: «¿Y viste al chico del ciber?». Lo miré con cara rara porque no entendía la pregunta. Y él entonces siguió: «No te quitaba la mirada de encima. ¿Y cómo te sonreía, Lo dejaste con cara de bobo a los ojitos azules». Yo me empecé a reír. La verdad no me había dado cuenta ni de qué color tenía los ojos. Le contesté que obvio que me miraba, porque seguro pensaría que soy una loca. Es que me acababa de escapar de un psiquiátrico. Unos días después, fui de nuevo al ciber. Esta vez fui sola. Era mediodía y tenía una cita online con mi novio a la distancia. El chico del ciber estaba ahí. Cuando entré estaba serio atendiendo a un señor. Cuando me miró, me sonrió tan dulcemente que me hizo sonrojar. Lo saludé, le pedí una compu y él me dijo: «Qué bueno que viniste, a esta hora no hay tanta gente y vas a poder chatear tranquila». Me señaló una compu que estaba justo frente a él y yo fui a sentarme. Entré al MSN y ahí estaba esperándome mi novio. Hablamos bastante, le conté sobre mis días, mi vida, mis amistades, lo que había hecho por Buenos Aires, los lugares nuevos que había conocido. Después de un rato nos despedimos. Me levanté de la máquina y el chico del ciber tenía los ojos puestos en mí. No sé si hacía mucho que estaba mirándome o no, porque solo había estado prestando atención a lo que hablaba con mi novio. Pero al ver que no dejaba de mirarme, me empecé a poner nerviosa y recordé el comentario de mi papá de la otra noche, que supuestamente él no dejaba de mirarme. Cuando llegó al mostrador, unos chicos se me adelantan para pagarle unas fotocopias y pedirle no sé qué cosa, y me tuve que quedar esperando a que llegue mi turno. Él atendía a estos chicos y de momento giraba la cabeza para mirarme y sonreírme. Empecé a mirarlo con detenimiento. Esta era la primera vez que lo hacía. Era un chico muy bonito y, tal y como había dicho mi papá, tenía unos ojazos azules. Le pagué y me fui. Pasaron los días, las semanas y ya se había tornado algo normal para mí ir a conectarme. El chico del ciber siempre estaba ahí, siempre me miraba y me sonreía tiernamente. Nunca hablábamos demasiado, más que lo justo y lo necesario. Además, por lo general no iba sola. Para esa altura,
yo ya tenía un grupo de amigas de la zona con las que además íbamos juntas al cole. Un día salí del colegio y fui directo al ciber. Tenía que bajar unas cosas de internet para un trabajo práctico. Y debía hacerlo rápido, por lo que ni siquiera pasé por mi casa a cambiarme. Me fui con el uniforme puesto, el cual era una chomba blanca con el logo del colegio y un pantalón color verde botella con una línea blanca en cada costado. Llego al ciber y él estaba ahí. Al verme, se sorprendió y pude notarlo en su cara. Me saludó y sonrió como habitualmente lo hacía y me dijo: «No sabía que eras una aceitunita». Yo me reí y le pregunté qué era eso de aceitunita. Él me respondió que era así como se nos decía a las chicas que íbamos a ese colegio, obviamente por el color del uniforme. Le sonreí y le pedí una compu. Cabe recordar que yo en esa época era tímida y dark, por lo que eso de socializar simpáticamente no era lo mío. Con mi novio de Neuquén ya las cosas no iban. Se había congelado todo. En ocasiones no podía conectarse o estaba ocupado, o yo tenía mucha tarea o cosas que estudiar y poco a poco fuimos perdiendo el contacto diario. La distancia era demasiada y tuve que hacerme la idea de que nuestra relación estaba terminando. Cada vez que iba al ciber, sola o acompañada, sentía la mirada sobre mí del chico de ojos azules. No sé cómo explicarlo, pero sentía que me miraba y si yo disimuladamente lo miraba, justo lo enganchaba mirándome. Y no se intimidaba al darse cuenta que yo me daba cuenta que él me estaba mirando. Él simplemente seguía mirándome, sin más. Un día decidí tener la charla con mi novio. Sí, esa charla que sabemos que nada va a salir bien, pero es necesaria para cerrar el asunto y tener en claro qué somos y dónde estamos parados. El día anterior lo llamé por teléfono y le dije que necesitábamos hablar. Me dijo que en ese momento no podía porque estaba su hermanito escuchando y que además tenía que irse a fútbol. Entonces, quedamos que al día siguiente a las 2 de la tarde nos conectaríamos a MSN para poder tener esa conversación. Eran las 2 menos 5 y me fui al ciber. Me sentía rara, confundida. No sabía qué iba a pasar. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué me iba a decir? ¿Este era el fin de la relación? ¿Íbamos a luchar por nuestro amor? No sé, todo era muy confuso y estaba súper nerviosa. Al entrar al ciber, estaba el chico de ojos azules. Me miró y me sonrió. Levantó la mano y me dijo: «Hola, aceitunita». Yo me reí y por un momento me olvidé de todos los nervios que traía encima. Pedí una compu y fui a sentarme. Como se suponía que pasaría, terminamos la relación. Me dijo que me amaba, pero que era difícil la situación. Que si alguna vez yo volvía a Neuquén, que ahí iba a estar él, pero que a la distancia esto no funcionaba. Lo cual era cierto y estábamos ambos de acuerdo, pero eso no quitaba el hecho de que sentía como se me rompía el corazón en 1000 pedazos. Como antes les comenté, él fue mi primer amor, y como tal, era muy difícil para mí tener que dejarlo ir así de mi vida. Y lo peor es que no estábamos cortando porque ya no nos queríamos. Lo estábamos haciendo porque era difícil estar juntos a la distancia. Obvio se me caían las lágrimas sin parar. Me acerqué al chico del ciber, él me miraba con cara de preocupación, pero yo no dije nada, ni una palabra, y él tampoco. Unos días después, volvimos a tener internet en casa, y ya no visité el ciber. Una noche, estaba en casa de una amiga. Íbamos a juntarnos ahí con algunos compañeros y compañeras del cole. La idea era hacer una especie de mini fiesta. Como a la mayoría no nos dejaban salir de noche a bailar ni nada de eso porque éramos menores, se estilaba a hacer reuniones en la casa de alguno del curso bajo la vigilancia del padre o la madre que estuviera allí. En este caso, estábamos en la casa de Mari. Aún era temprano y a ella todavía le faltaba bañarse y cambiarse y maquillarse y todo eso. Así que le pedí permiso para entrar a mi MSN desde su compu. Ella me dijo que sí y se fue a bañar. Cuando inició sesión, me sale la solicitud de una persona que yo no conocía. Pero no me pareció raro. Como yo era relativamente nueva en el curso, tal vez era alguna compañera o compañero que me había agregado. Acepté la solicitud y esa persona estaba conectada. Tenía la foto de perfil de un perrito, por lo que no podía saber quién era. Obvio, saludé y pregunté quién era, y me contestó al instante. Me dijo que no era del cole y que siempre me veía, pero que hacía un tiempo que ya no, y que le había pedido a una compañera mía mi MSN.
También me dijo que yo le gustaba mucho, pero que como yo no era muy habladora, no se había animado a pedirme el MSN. Después de hablar un ratito, me di cuenta que no me había dicho exactamente quién era o cómo se llamaba, así que le pregunté y me dijo que se llamaba S y que era el chico del ciber. Mi corazón se aceleró a tal punto que creo que se podía escuchar retumbando en toda la habitación de Mari. Le conté que estaba en casa de mi amiga, que estaba esperando que estuviera lista porque íbamos a hacer una reunión con los y las chicas del cole y que iban a llegar como a las 11. Entonces, él sin dudarlo me preguntó si lo invitaba a ir. Yo no sabía qué decirle, recordemos que era muy tímida. Como no le respondía, él me dijo que no me asuste, que era un chiste y que seguramente ya existiría alguna otra ocasión en la que nos viéramos. En ese momento, la mamá de Mari me pidió que le ayudara con unas cosas en la cocina, por lo que me fui y dejé abierto mi MSN. En eso, Mari salió del baño y empezó a maquillarse. Cuando volví a la habitación, ella había cerrado mi MSN y había abierto el de ella porque quería confirmar a todos los invitados. Obvio no le dije nada porque era su compu y su internet, pero me sentí mal por dejarlo a ese así, colgado, sin siquiera despedirme. La noche fue pasando y todos los invitados llegaron. Ya eran como las 12 y tocan el timbre. Me pareció raro porque ya estábamos todos, pero no dije nada. Unos minutos después, veo entrar a la mamá de Mari con ese. Yo no lo podía creer. Mari me miró y me dijo, ¡sorpresa! Y me dio un empujoncito hacia donde él estaba. Resultó que Mari, al salir del baño, había visto mi MSN y leyó lo que había estado hablando con ese. Y se le ocurrió la brillante idea de hacerse pasar por mí e invitarlo a la fiesta, para que yo no tuviera forma de cancelarle. Y para que ni siquiera me entere de todo esto, ella cerró mi MSN con la excusa de que tenía que confirmar la asistencia de los demás invitados. Obviamente su mamá estaba al tanto de todo, así que las dos cruzaron sus miradas cómplices. Y la mamá de Mari, la cual era una divina y una genia, me guiñó el ojo, me sonrió y me dijo, «Te buscan», con una expresión muy pícara. Me acerqué, lo saludé y obvio le pregunté qué hacía acá. Me dijo que yo lo había invitado y al ver mi expresión se dio cuenta que no había sido específicamente yo la de la invitación. Se empezó a reír y me dijo, «Fue tu amiga, ¿no?». Yo asentí con la cabeza, estaba roja como un tomate y no me salían las palabras por la vergüenza de toda la situación. Él no lo tomó a mal, pero me dijo que solo pasaba a saludar un momento porque ya era tarde y tenía que volver a su casa, pero que había aprovechado que recién salía de trabajar para pasar a verme. Lo acompañé a la salida. Al pasar por la cocina nos cruzamos con la abuelita de Mari, la cual también era una divina. Nos saludó y me dijo, «¡Qué churro tu noviecito! ¡Qué lindos ojos que tiene, eh! Vos sí que sabés elegir». Yo me reí y él también. Llegó la mamá de Mari y le preguntó a ese si ya se iba. Él le dijo que sí, que solo había pasado a saludar unos minutos. La mamá de Mari le insistió que se quedara un rato y le sirvió un vaso de cerveza. Se fue y nos quedamos los dos solos en la cocina. Al no haber otras personas alrededor mirándonos y cuchicheando, me relajé. Empezamos a charlar y hablamos de muchas cosas. Le conté sobre mí, me contó sobre él y sin darnos cuenta ya habían pasado 3 horas. El tiempo volaba. Cuando vimos lo tarde que era, él se apuró para irse. Lo acompañé a la puerta y al despedirnos me dio un medio beso. Casi me muero de la emoción, de los nervios, de todo. Pasaron los días y hablábamos todo el tiempo por MSN. Yo pasaba a verlo al ciber de vez en cuando. Un par de veces él fue a verme al cole, a la hora de la entrada, y me llevaba un chocolate o una rosa. Era el príncipe azul que todas queremos en nuestra vida. La verdad, cada vez sentía más y más cosas por él. Era tierno, dulce, atento, educado. Los tenía todo. Una mañana estaba por entrar al colegio y lo veo aparecer. Nos saludamos y él me pidió que al salir del cole lo esperara porque quería que fuéramos a almorzar y quería decirme algo súper importante. Obvio le dije que sí, pero me moría de los nervios. Al salir del cole, él ya estaba ahí. Tenía en sus manos una rosa hermosa y una sonrisa súper tierna. Fuimos a comer y hablamos de 1000 cosas como siempre. La verdad, con él nunca nos quedábamos sin tema de conversación. En un momento, cuando ya nos estábamos por despedir porque yo tenía que ir a gimnasia y él a trabajar al ciber,
Me agarró la mano y me dijo que no podía dejar de pensar en mí, que le alegraba los días, que se había enamorado de mí desde la primera vez que me vio esa noche de marzo con mi papá. Y me preguntó si quería ser su novia. Obvio, le dije que sí, y me sentía sumamente feliz. Algunos meses pasaron. Él seguía siendo el chico dulce, de mirada tierna. Empezó a relacionarse con mis amigos y mis amigas, ya que salíamos mucho en grupitos todos juntos. Él me había contado que varios meses antes de conocerme había terminado una relación con su primer novia, que él la había amado muchísimo, pero también lo había hecho sufrir un montón. Había sido muy difícil superarla. Ella lo había engañado con muchos chicos y hasta con su mejor amigo, por lo que se había cerrado al amor, hasta que me conoció y sintió algo que no podía explicarse en ese momento. Un día estábamos en el ciber con mis amigos y amigas. Estábamos riendo de tonterías y noté que ese nos miraba serio. Cabe destacar que él estaba trabajando, por lo que yo no podía estar pegada a él, ya que podía traerle problemas en su horario laboral. Me acerqué para pedirle una compu y preguntarle si estaba bien. Entonces me dijo: sí, todo bien. Igual fíjate cómo te comportás. Veo muchas risitas con tus compañeros. La verdad, no me cayó nada bien ese comentario, porque me parecía ridículo y fuera de lugar. Pero no dije nada. Me habilitó una compu y me fui a sentar. Empecé a hablar con una amiga por MSN. Le conté toda esta situación y lo rara que había sido su reacción y lo mal que me cayó. En eso me habla él por MSN y me dice que los problemas de pareja se hablan en la pareja, no por chat con mi amiga. Casi me muero, no sabía qué hacer o cómo reaccionar. Entonces, ¿él estaba leyendo mis conversaciones? ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Acaso siempre leía todo lo que yo hablaba con las personas? No lo podía creer. Tenía ganas de gritarle y decirle de todo, pero sabía que podía traerle un problema en el trabajo, y esa no era la idea. La verdad, no sabía cómo reaccionar. Me levanté de la silla y fui hasta el mostrador. Solo le dije: cóbrame. Estaba a punto de explotar. No iba a ser un escándalo ahí, y él lo sabía. Quiso decirme algo, pero al ver mi cara, no lo hizo. Me cobró y me fui. Al llegar a la esquina sonó mi celular. Era él. Me dijo que las cosas no eran como parecían, que quería explicarme todo, que lo perdonara, que estuvo mal en decirme eso sin razón y mucho peor al meterse a ver mis chats. No respondí ni una sola palabra y le corté el teléfono. Pasaron los días, las cosas se calmaron y ya estábamos bien. Era miércoles, salimos del cole y fuimos con mis amigas a comer en grupo. Ese y unos compañeros vinieron con nosotras. Se hicieron las 2:30 y con las chicas nos despedimos de todos porque debíamos ir a clase de gimnasia. Luego de unas cuadras nos encontramos con Mari y otras chicas que venían de sus respectivas casas. Seguimos camino al gimnasio. En eso suena el celu de Mari. Ella atiende y pone una cara súper rara. Dijo algo así como: ¿Hola? Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Qué? Ok. Sí, estamos llegando. Bye. Cuando corta, me mira dudosa y sin saber cómo, me dice que era mi novio, que le pidió que no dijera que era él, pero que quería corroborar que era cierto que estábamos yendo juntas a la clase de gimnasia. ¿Es en serio? El otro día espiando mis chats y ahora controlándome si voy o no voy a gimnasia, desconfiando de si le digo o no la verdad y metiendo en el medio a mis amigas. Sentía que iba a explotar. Al salir de gimnasia, fui directamente al ciber. Él me recibió con una sonrisa y se confundió al verme tan enojada. Le pedí una máquina sin siquiera mirarlo. Fui, me senté y le escribí por el chat. Le dije de todo, que él no era quien para hacer lo que hacía, que era un desubicado, que le había perdonado lo del otro día, pero que esto ya no lo iba a tolerar, y 1000 cosas más. Obvio, también lo acompañé con ciertos insultos que no puedo reproducir por acá. Al terminar de descargar toda mi ira, me levanté. Al pasar por el mostrador, lo miré y le dije: ¿La compu? Paga la voz. Y me fui. Pasaron los días, él no dejaba de buscarme. Me mandaba mensajes, me llamaba, me escribía por MSN, pasaba por el cole,
Yo simplemente lo ignoraba como si no existiera. Un día decidí escucharlo. Hablamos y nuevamente lo perdoné. Después de eso, las cosas empezaron a andar bien. Un día, yo estaba en el ciber con mis amigas y vi llegar una chica. Ella era más grande que nosotras. Imagino que tenía la edad de ese. Se acercó a él y lo abrazó y lo besó. Yo me quedé helada. No entendía nada. Vi que él se asombró igual o más que yo por la reacción de esta chica. Le pidió al compañero que le cubra el puesto de trabajo y se fue con ella a la calle. Desde donde yo estaba llegaba a verlos, pero obvio que no a escucharlos. Se los notaba discutir. Ella quería abrazarlo, él la alejaba. En un momento ella lloraba y él se veía súper enojado. En eso detuvo un taxi, la metió a ella adentro, cerró la puerta y el auto arrancó. Volvió a su lugar de trabajo, su cara estaba desencajada, una mezcla de rabia, confusión, nervios. Yo no sabía qué hacer. Tal vez debía ir a pedir explicaciones de quién era esa chica y por qué besaba a mi novio, pero sabía que no era el momento ni el lugar. Me acerqué a una máquina vacía y le hice señas para que él la habilite. Entré al MSN y le escribí. No le pedí explicaciones, no me enojé ni le reproché nada. Yo no era ese tipo de personas, tampoco era celosa, yo confiaba en él y en que todo esto debía tener una explicación coherente. Simplemente le pregunté si se sentía bien. Me dijo que no, que ella era su ex, que no sabía qué le pasaba ni por qué había actuado así. Ella se había enterado que él tenía novia y por eso hizo lo que hizo. Me pidió perdón, pero le dije que no había nada que perdonar, que estaba todo bien, que solo me preocupé al ver su cara. A partir de ahí las cosas empezaron a ser confusas en nuestra relación. Esa chica aparecía una y otra vez, estemos donde estemos. Siempre de la misma forma, tirándosele encima, tratando de besarlo y terminaba con un llanto histérico a los gritos para que todo el mundo se enterara. Él empezó a comportarse raro, siempre perseguido por esta chica. Los celos habían vuelto. Sus inseguridades en cuanto a mí eran cosa de todos los días. Él pensaba, y me decía muchas veces, que seguro yo no quería estar con un chico así, con una vida tan complicada y con una ex completamente loca, y que seguro me iba a ir con otro. La verdad es que sí era bastante molesta la situación, pero yo a él lo quería, y eso era más importante que la loca esa. Después de un tiempo, la ex se dio por vencida, y nos dejó en paz. Pero las cosas entre nosotros no iban nada bien. Su desconfianza crecía y crecía. Cada vez que me veía hablar con algún chico, se acercaba a nosotros o me llamaba con alguna excusa ridícula, como marcando el territorio todo el tiempo. La relación tan bonita que teníamos se fue perdiendo entre discusiones, celos y esa ex novia loca. Un día le dije que lo mejor era cortar. Yo lo quería demasiado como para que termináramos odiándonos y que antes de llegar a eso era mejor separarse. Llorando, me pidió que siguiera a su lado. Varias veces se repitió esa situación y yo siempre terminaba accediendo a continuar con esa relación que obviamente no tenía ningún futuro. Un día, charlando con Mari sobre todo esto, ella me dijo: si él tiene terror a que lo engañes con otro, deberías hacerlo, porque seguro que así sí se va a querer separar. Obvio que vas a quedar como la mala de la película, pero al menos vas a poder terminar la relación que no les hace bien a ninguno de los dos. Por días pensé al respecto, pero la verdad es que no quería estar con otro. A pesar de todo, yo lo quería demasiado, pero sabía que tampoco podíamos seguir con todo esto. Había una chica en el grupo con el que nos juntábamos. Ella era amiga de uno de los chicos y siempre estaba con nosotros. La verdad no me caía ni bien ni mal, pero sabía que ella estaba muy interesada en mi novio. Él, además de ser muy lindo y tener esos ojazos preciosos, era un chico de 21 años que trabajaba y estudiaba en la universidad. Como dirían las abuelas, él sí era un buen partido. Un fin de semana me fui a pasarlo a la casa de G, mi mejor amiga en ese momento. Al volver, el domingo a la noche, la llamé por teléfono a esta chica. A ella le pareció súper extraño que yo la llame, pero yo le inventé que estaba muy angustiada y que me sentía muy mal por lo que había hecho y que no sabía a quién más llamar. Ella escuchó todo el relato. Le dije que había salido a bailar con mi amiga y que había conocido un chico.
que había estado con él toda la noche bailando y nos habíamos besado varias veces, y que ahora estaba súper angustiada porque había engañado a ese con otro chico, que obvio no me lo iba a perdonar y seguro me iba a dejar por traidora. Ella intentó consolarme, pero se notaba que en verdad se estaba regocijando con todo lo que le decía. Luego le dije que tenía que irme a cenar y le corté el teléfono. Sabía que ya todo estaba hecho. Era cuestión de horas para que mi relación terminara. Seguro que ni bien corté la llamada, ella lo llamó a mi novio para contarle todo. Ese se sentiría tan defraudado de mí y obvio terminaría la relación conmigo porque obvio que él no iba a saber que era una mentira, por lo que tal vez me odiaría mucho, pero prefería eso a seguir en una relación tan difícil. Al día siguiente estaba en la salida del colegio. Tenía una carita que me rompía el alma verlo. Me pidió que habláramos, y obvio le dije que sí. Íbamos caminando y ninguno de los dos decía nada, ni una sola palabra. El aire se cortaba con cuchillos. Después de caminar un montón, él se detuvo en una plaza a la que jamás habíamos ido. Yo ni siquiera sabía que existía y quedaba a solo 6 cuadras de mi casa. Se sentó en el banco y me agarró la mano. Me pidió que me siente a su lado. Lo hice, y cuando levanto la mirada, me encuentro con sus ojos rojos llenos de lágrimas. Sabía que lo había lastimado, y lo peor es que todo en realidad era una mentira. Traté de mantener la calma. Él simplemente me dijo que había recibido una noticia que le había destrozado el alma, que sabía que él no era el mejor novio, que tenía muchos problemas y el tema de sus celos no ayudaba, pero que jamás hubiera pensado que yo iba a hacer algo así, que nunca se lo imaginó, y que el sufrimiento que le estaba causando todo esto era demasiado para él. También me dijo que estaba dispuesto a perdonarme y a recomponer la relación. Obvio, yo no quería eso. Prefería que me odie y quedar como maléfica en toda esta historia antes que volver con él. Ojo, no me malentiendan. Él era una persona hermosa, con sentimientos puros, dulce, educado, tierno, pero los celos lo cegaban. No entendía razón, no creía en mí ni en cada palabra que yo le decía, y todo eso me hacía daño, porque al final a veces tenía que esconderle cosas para no tener discusiones o reproches ridículos de su parte, y a mí no me gustaba esconderme o mentir, o pasar por momentos feos de desconfianza. Así que le dije que no, me metí en mi papel de la mala, y le dije que si había llegado al punto de engañarlo con otro, era porque la relación ya no iba para ningún lado, que mejor dejarnos, porque además a mí me pasaban cosas con ese otro chico, que hacía rato que nos hablábamos y que quería estar con él. Sus lágrimas brotaban de esos hermosos ojos azules y yo sentía como se me arrugaba el corazón. Le pedí perdón por ser una mala novia y me fui. No volví a verlo por mucho tiempo. Unos años después nos encontramos por casualidad en el subte. Él trabajaba en otro lugar y yo estudiaba en otro colegio. Charlamos un poco. Se veía tan lindo con ese traje. Además, ambos éramos más grandes y más maduros. Nos pasamos los números de teléfono. Hablamos muchas veces, nos llamábamos y conversábamos por horas. Él me contaba de sus conquistas, yo de las mías y reíamos de tonterías. Un par de veces nos vimos, siempre como amigos, aunque en ocasiones nos besábamos, pero sabíamos que era algo del momento. Solo éramos amigos y así estábamos bien los dos. Terminar la relación fue difícil. Por un lado, él estaba con el corazón roto. Por el otro, yo me sentía fatal por haberle mentido y por saber el daño que le había hecho. Nunca le dije la verdad. Seguramente él aún hoy piensa que lo engañé con otro. Nuestra relación se terminó por sus celos, por sus inseguridades, por el daño que nos hacía su desconfianza. Estuvimos juntos algo más de 9 meses. Nunca me fijé en otro, nunca pensé en alguien más. Para mí, solo existía él. En ocasiones fantaseaba con un futuro a su lado, con compartir nuestras vidas, pero de nada servía porque él estaba cegado por esos malditos celos. Los celos no llevan a nada bueno. Podés perder a la persona que amás, podés terminar con el corazón roto y romperle el corazón al otro. Como Walter Rizzo dijo, los celos son posesión, no importa cómo quieran pintarlos. Es asfixiar al otro en nombre de un amor enfermizo.
Recuerden que pueden enviarme un mail a cafecontam@gmail.com contándome sus experiencias. ¿Alguna vez les pasó algo así? ¿Tuvieron un novio o una novia súper celosa? ¿Acaso los celosos son ustedes? Gracias por escucharme. Si te gustó, déjame un like y un comentario. Y no te olvides suscribirte. Besos y hasta la próxima.